Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Podemos recordar un regaño, podemos recordar una mala mirada, podemos recordar un desprecio. Pero ¿qué hace la diferencia cuando recordamos un rostro que nos sonrió cuando lo necesitábamos? La diferencia es muy distante, porque una es con amargura y la otra es con amor. ¿Cómo estás marcando el corazón de tu hermano? Sí, al que tienes a tu lado. Márcalo con la tinta indeleble del amor. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. En nuestro programa anterior iniciamos una nueva serie sobre el hogar y la familia. Y empezamos a colocar nuestro enfoque en el hogar y específicamente cómo lograr tener un hogar bendecido. Le estuve mencionando que la primera institución que el Señor estableció fue la del matrimonio y como consecuencia de ese matrimonio, un hogar. Las Sagradas Escrituras nos enseña la importancia que el Señor le asigna al hogar. Hoy en día muchos consideran el hogar simplemente un lugar donde descansar por las noches, donde ir a relajarse, pero la Biblia le da un giro a nuestros hogares como algo mucho más importante que solo un lugar donde relajarse. Dios le asigna al hogar como algo tan fundamental para el desarrollo de la familia y de ese núcleo familiar que el hogar se convierte en la base para nuestro caminar con Dios. Nuestro crecimiento espiritual debe de estar asignado a lo que sucede en nuestro hogar. Obviamente hay muchas familias donde un miembro de esa familia es un hombre o una mujer de fe. Los demás miembros de esa familia no lo son. Y aún en esos casos vemos lo que la Biblia nos dice, que cuando una persona opta por seguir al Señor, nos dijo el salmista allá en Salmo 128, que bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda conforme a sus caminos. Y la persona que hace eso, dice la Biblia, que será bendecido porque teme al Señor. Y ahí en los versículos 1 al 6 de Salmo 128 nos da una lista de las cosas que Dios hará para ese individuo y las implicaciones de bendición que eso tiene para la familia. Entonces, aunque sea solo un miembro de esa familia que ha optado por seguir a Jesús y por hacer la voluntad de Dios, el resto de la familia también será bendecida por la fe de ese individuo. Entonces, ¿cómo hacer de nuestro hogar un hogar bendecido? Bueno, lo primero que le mencioné era que debemos de hacer de nuestro hogar el hogar de Dios. Si queremos que Dios bendiga nuestro hogar y nuestra familia, Dios debe de ser el Rey y Señor de ese hogar. Y le estuve mencionando cómo Josué optó por hacer esto. Él le declaró al pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. Y Josué fue un hombre bendecido, igual que Jacob. Jacob hizo lo mismo. Jacob mandó hacer una limpieza espiritual de su hogar. Habló con sus hijos, con su esposa, con sus criados, con cualquier persona que era parte de su hogar y les dijo, echen fuera todos los dioses ajenos, echen fuera todas las cosas que ofenden a Dios, limpien sus manos, limpien su mente, limpien su cuerpo, limpien aún la mudanza de sus vestidos. Hagan todo lo que ofende a Dios a un lado y sírvanle únicamente a Él. Y obviamente conocemos la historia. Jacob fue un hombre sumamente bendecido. Pero hay más. No solo debemos de hacer de nuestro hogar el hogar de Dios, pero también si queremos tener un hogar bendecido, debemos de conscientemente invitar la presencia de Dios a nuestro hogar.
Obviamente, si hacemos de nuestro hogar el hogar de Dios, también estamos invitando su presencia. Pero esto es algo sumamente importante. Esto es algo, estimado oyente, que debemos de hacer todos los días. Invitar la presencia de Dios que habite, que reine, que gobierne ese hogar. Y sabe, hay un relato en las Sagradas Escrituras que habla acerca de esto. Y es un relato maravilloso y quiero demostrárselo. En 2 de Samuel hay un relato maravilloso en cuanto al efecto que tiene la presencia de Dios en nuestro hogar. Recuerde que donde habita el Señor, allí hay libertad y bendición. La presencia de Dios en nuestro hogar producirá bendición para todos los que son miembros del hogar. Y se lo quiero demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 11, hay un relato maravilloso donde vemos el impacto de la presencia de Dios en el hogar de Obed-Edom. Y le quiero leer lo que dicen los versículos 9 al 11. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dicen: Y temiendo David al Señor Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, el geteo. Ahora escúcheme bien, el versículo 11 dice: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, el geteo, 3 meses. Y aquí está lo que le quiero señalar. Y bendijo el Señor Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oiga, el hecho de que el arca del Señor estaba en casa de Obed-Edom fue de gran bendición, no solo para Obed-Edom, pero también para toda su familia, para todos los que eran parte de su casa. Y bendijo el Señor Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue una doble bendición. Bendijo a la cabeza del hogar, pero también bendijo a todos los que eran miembros de esa familia, a todos los que eran de esa casa. Imagínese. Oiga, qué barbaridad David, ¿no? David, por temer al Señor, y claro, antes de esto, había muerto un varón por haber tocado el arca del Señor inapropiadamente. Entonces David tenía temor. Tenía temor de airar a Dios, por lo tanto no quería llevar el arca a su casa, no quería ni siquiera que el arca estuviera en la ciudad santa, en la ciudad de David. Y David opta por llevar el arca y que quede guardada en casa del geteo por 3 meses. Mientras él averigua qué hacer y mientras él establece el plan para el arca, él deja el arca del Señor Jehová en casa de un geteo. Y sabe, el hecho de que el arca estuvo ahí 3 meses, nos dice la Biblia, y bendijo el Señor Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Estimado oyente, por 3 meses, el símbolo más importante de la presencia de Dios aquí en la tierra estaba en el hogar de Obed-Edom. Ese cajón que Dios había mandado a Moisés a hacer y preparar, porque ese cajón iba a simbolizar la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y en el tiempo que estuvieron en el desierto, ahí tenían ese cajón. Ahora entran a Canaán y después, en el tiempo de los reinados de Israel, cuando David asume el trono, David tiene el arca de Jehová. Y David, después de recuperarla, él dice: la vamos a dejar aquí en casa de Obed-Edom, que él nos la cuide, que él cuide el arca. Y sabe, ese cajón que representaba la presencia del Señor fue un instrumento de bendición para Obed-Edom y para toda su familia. Esa caja era el artículo más sagrado de toda la historia de Israel. Es más, era el objeto más poderoso que existía y que ha existido en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. Ese cajón que Dios llamó el arca del pacto, ese simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Es más, en la parte de encima de ese cajón habían 2 ángeles inclinando sus alas al centro, y ahí es donde la presencia de Dios descendía. Y ese símbolo poderoso de la presencia de Dios estaba en casa de Obed-Edom.
Era un cajón que medía un poco más de 1 metro de largo por menos de 1 metro de ancho y de alto. Ese cajón fue el punto principal, fue el enfoque total de ese hogar de Obed-Edom. Y estimado oyente, yo le aseguro que ese cajón cambió la forma en que ellos vivían en esa casa. Estoy seguro que cada día de esos 3 meses, ellos estaban constantemente conscientes que Dios estaba allí viviendo con ellos, que Dios estaba allí hospedado con ellos. Obed-Edom y su familia estuvieron dispuestos a invitar la presencia de Dios a su hogar. Y Obed-Edom no tenía ninguna otra responsabilidad que cuidar el arca del pacto. Lo único que él tenía que hacer es darle un lugar a esa arca, es ser el huésped de esa arca. Y al hacer eso, él estaba hospedando la presencia del Dios Todopoderoso. Y estimado oyente, esta es prueba suficiente para que si un hogar verdaderamente quiere ser bendecido, necesita la presencia de Dios en ese hogar. Un hogar es verdaderamente bendecido cuando la presencia de Dios está presente. Oh, estimado oyente, invitemos la presencia del Señor, cultivemos la presencia del Señor, hagamos sentir su gloria, la gloria de Dios que sea bienvenida en nuestro hogar. Mire, nuestro mundo sería muy distinto, muy diferente, si en cada hogar hiciéramos esto. Si en cada hogar estuviera bienvenida, si estuviera invitada y bienvenida la presencia de Dios en ese hogar, imagínese el impacto que eso tendría en una sociedad. Lamentablemente en la mayoría de los hogares eso no sucede. En la mayoría de los hogares también existe un cajón, pero no es el cajón del arca del pacto. Es un cajón que se convierte en el punto central de esa casa. Es más, hasta todos los muebles en esa casa apuntan hacia ese cajón. Ese cajón es el enfoque del hogar, es el enfoque de los miembros de ese hogar. Y todo gira alrededor de ese cajón. Todo se enfoca en ese cajón. Y usted bien sabe de lo que estoy hablando. Me refiero al televisor. Y sabe lo trágico es que ese cajón tiene el poder para moldear nuestra vida en el hogar. Tiene el poder para formar a nuestros hijos. Tiene el poder para corromper nuestros valores. Ese cajón, ese televisor, tiene el poder para estorbar nuestras relaciones interpersonales. A veces ni siquiera se conversa con la familia. Unos llegan a casa y se instalan enfrente de ese cajón. Ese cajón controla nuestro tiempo y nuestra agenda. Y no solo estoy hablando de aquellos hogares donde no hay presencia del Señor, o aquellos donde no hay ni siquiera un miembro de la familia de ellos que ha puesto su fe y su confianza en el Señor. No, aún en la mayoría de los hogares cristianos, el tiempo frente al televisor domina más que la oración, que la lectura bíblica o la meditación en el Señor. Y ahora, este no es un mensaje antitelevisión. Yo mismo tengo una y me gusta verla de forma moderada. Pero, estimado oyente, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto es algo que está destruyendo nuestra sociedad. El televisor, la suciedad que se ve en ese medio y que estamos permitiendo en nuestro hogar constantemente, es una ofensa ante Dios. Si queremos invitar la presencia de Dios, si queremos que la presencia de Dios también sea nuestro huésped de nuestro hogar, entonces debemos de cuidar qué es lo que estamos viendo en ese cajón llamado la televisión. Le pregunto, ¿qué está haciendo usted en su casa? ¿Qué está haciendo usted para invitar la presencia del Señor? ¿O qué no está haciendo, qué debería de hacer para invitar la presencia del Señor? Yo le aseguro que si la presencia de Dios estuviera con nosotros en nuestros hogares, tal como lo estuvo en casa de Obed-Edom, le aseguro, estimado oyente, nuestra sociedad cambiaría radicalmente. Tendríamos la aprobación de Dios y seríamos verdaderamente bendecidos. Eso fue lo que pasó en el hogar de Obed-Edom. Dice el versículo 11 de 2 de Samuel capítulo 6, y estuvo el arca del Señor Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses, y bendijo el Señor Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y sabe, estimado oyente, aquí hay algo también que me llama poderosamente la atención.
La presencia del Señor en casa de Obed-Edom no solo tenía un efecto de bendición para Obed-Edom y para su familia, pero también la presencia del Señor en ese hogar tuvo otro efecto recordatorio. Ese cajón, que era el arca del pacto que estaba allí, le recordó todos los días a todos los que eran miembros de ese hogar, les recordó de la constante presencia de Dios ahí en ese lugar. Les recordó de la bondad de Dios para su pueblo Israel. Por eso existía el arca del pacto, por la bondad, por la gracia y la misericordia de Dios para con ellos. Le recordó a todos los miembros de la casa de Obed-Edom de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios no falla. Les recordó a todos ellos las promesas de Dios. Les recordó de su pacto, de su poder y de su gloria. Ese cajón en esa casa fue un constante recordatorio de la fidelidad de Dios, de lo bueno que es Dios, de su omnipresencia, de la bondad del Dios de Israel, de sus promesas, del pacto, del poder, de la gloria y de tantas otras cosas, de lo que es la maravillosa gracia del Dios Todopoderoso. Ese cajón allí era un constante recuerdo de que Dios estaba al tanto de Obed-Edom y de todos los que formaban parte de su familia. En esa casa de Obed-Edom, Dios era reconocido, Dios era valorado, Dios era atesorado. Y eso produjo una tremenda bendición para ese hogar. Estimado oyente, yo quiero lo mismo para mi hogar y quiero lo mismo para su hogar. Si queremos que nuestro hogar sea un hogar bendecido, entonces debemos de hacer de nuestro hogar el hogar de Dios, pero también debemos de invitar la presencia de Dios a nuestro hogar. Yo no solo puedo decir que mi casa también es casa de Dios. Yo no solo puedo decir que mi casa le pertenece al Señor y que Él toma las decisiones de mi casa. No, yo tengo que constantemente y conscientemente reconocer que estoy invitando a Dios todos los días a que Él habite en ese lugar. Sabe, yo hago eso todas las mañanas. Tomo un tiempo para estar a solas con Dios antes de salir de la casa, antes de salir a los quehaceres del día. Tomo un tiempo para estar a solas con Dios y yo invito al Señor que venga y que esté en ese hogar, que Él vaya conmigo al salir, pero que también quede allí en ese hogar, que la presencia del Señor esté en ese hogar día y noche. Y estimado oyente, yo tengo un hogar bendecido, porque yo he hecho de mi hogar su hogar y constantemente invito la presencia de Dios a ese hogar. Nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Queremos un hogar bendecido? Hagamos esto. Y yo le garantizo que Dios derramará esa misma bendición que derramó sobre Obed-Edom, sobre usted y sobre los suyos. Oh amantísimo y buen Padre Celestial, te damos las infinitas gracias el día de hoy, oh Dios, porque a través de tu palabra nos has dado un poderoso ejemplo de cómo hacer nuestro hogar un lugar de bendición. Y eso es lo que queremos, Señor. Eso queremos el día de hoy. Queremos que nuestra casa sea bendecida, que nuestra familia sea bendecida, que nuestro hogar, que nuestros familiares, que todos los que entran a nuestro hogar sean bendecidos, Señor. Eso lo anhelamos y queremos seguir el ejemplo de Josué cuando él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, haremos de nuestro hogar tu hogar, pero también, Señor, haremos lo que hizo Obed-Edom. ¡Qué hombre tan más privilegiado! ¡Qué hombre tan más bendecido! ¡Qué familia tan más dichosa de tener el símbolo, el reflejo de la presencia de Dios en la tierra, ahí en su hogar! Eso fue de gran bendición para él y lo es para nosotros también. Señor, hoy en día no hay un arca del pacto que tenemos en nuestros hogares. Tenemos algo aún mejor que eso. Tenemos a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que mora en nuestros corazones y queremos que Él more y sea Rey y Señor de nuestro hogar. Señor, invitamos tu presencia a nuestro hogar. Queremos ser anfitriones de tu presencia. Queremos que tu presencia sea el huésped de nuestro hogar, oh Dios, porque sabemos que allí se encuentra la bendición que tanto anhelamos.
Esa presencia tuya será un constante recordatorio de tu amor y de tu bondad para con nosotros, de tu fidelidad, de las promesas que tú cumplirás, de ese pacto, de ese poder y de esa gloria majestuosa que rompe el yugo del enemigo. Gracias, Dios. Hoy nos comprometemos a hacer de nuestro hogar tu hogar y de invitar, de cultivar tu presencia allí con nosotros. Bendícenos hoy, Señor. Bendice nuestra familia, bendice nuestro hogar y ayúdanos a lograr todo lo que tú tienes en mente para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,